Buenos días a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a las 13ª jornadas de Mujeres Inmigrantes, Violencia y Trata. Mi nombre es Cristina y soy la directora del programa Centro de Día para Mujeres Inmigrantes, que está gestionado por la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan y está financiado por la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y por el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Este programa nació en el 2005 en la ciudad de León, pero en el 2019 la extendimos a la Comunidad de Valencia gracias a la colaboración con la Asociación de Mujeres Inmigrantes Por Ti Mujer, que conocimos en unas de nuestras jornadas. Al frente del programa en Valencia está mi compañera Diana, que seguramente la estéis viendo. Buenos días, Diana. Y coordinará junto conmigo las jornadas. En ediciones anteriores, pues estas jornadas se realizaban de manera presencial en León. Y como comentaba ahora con Adelina, pues sí que es verdad que te da la posibilidad de conocerte personalmente, de intercambiar experiencias, bueno, de estar más cercano. Este año, por la situación de pandemia que estamos viviendo, pues nos vemos obligadas a realizarlas de manera, pues, en formato webinar. Y la verdad es que yo era un poco reacia, soy un poco reacia a las nuevas tecnologías, pero me he quedado sorprendida porque se llegan a muchas más personas de toda España e incluso tenemos gente apuntada que no está en España. Este año van a ser 4 días, 2 horas al día. Esperamos que os guste el formato. Y sin más, quiero pasar a dar las gracias a las ponentes que van a participar y que en las jornadas, que colaboran y lo hacen de una manera desinteresada. Son expertas en los temas que vamos a abordar y sin estas ponentes no sería posible llevar a cabo estas jornadas. De hecho, todas las personas que han participado a lo largo de todos estos años, aprovecho también para darles las gracias, han hecho que sean unas jornadas que tienen cierto prestigio y que nos han felicitado desde varias instituciones. También quiero dar las gracias al apoyo que siempre recibimos por parte de la subdelegación del Gobierno y del Ayuntamiento y la colaboración que mantenemos con la Universidad de León. Y sin más, pues yo creo que pasamos a la inauguración, porque lo importante aquí son las jornadas y es lo que nos puedan aportar las personas ponentes. Muchas gracias, Faustino, el subdelegado, por acompañarnos. Te paso la palabra. Sí, buenos días, Aurelia. Toda la tecnología también me pilla un poquito con problemas y se me había olvidado darle al micrófono. Por supuesto, buenos días a todas y a todos, y me encuentro, como siempre, pues encantado y a gusto y además agradecido porque os habéis acordado de la subdelegación del Gobierno para la inauguración. Por eso, un año más me encuentro formando parte de las acciones formativas desarrolladas por la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan, siendo, como siempre, un orgullo para mí que contéis conmigo para la inauguración de las 13ª jornadas de mujeres inmigrantes, que este año abordarán la violencia sobre las mujeres y la trata. Quiero iniciar, mejor dicho, esta intervención agradeciendo a vuestra entidad el trabajo incansable que realiza para la consecución de una sociedad mejor e igualitaria, y felicitarla por el éxito que supone estar desarrollando esta jornada por 13ª vez, poniendo de manifiesto lo bien aceptadas que son a nivel de asistencia y participación, tú misma lo decías ahora, y vuestro compromiso con el contenido de las mismas y, sobre todo, por ser pioneras en el desarrollo de jornadas con esta temática. El miércoles pasado, del 25 de noviembre, conmemorábamos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este año, con un enfoque más amplio. Ya no solo se habla de la violencia de género, sino de todas las violencias contra las mujeres,
en plural. Hablamos de todas las violencias y de todas las mujeres que las sufren. E igualmente conmemoramos a todas las víctimas mortales de la violencia, pero también a todas las víctimas que sobreviven a ella o viven con las secuelas de las mismas. Las últimas encuestas publicadas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género muestran que en España 1 de cada 2 mujeres han sufrido algún tipo de violencia machista. Más de la mitad de mujeres de 16 o más años han sufrido algún tipo de violencia machista, convirtiéndose este drama en uno de los mayores desórdenes estructurales de nuestra época, además de ser un problema en la mayor parte de las ocasiones oculto e institucionalmente abandonado. Estas violencias no son episodios aislados, sino comportamientos extendidos y en muchos casos normalizados, incluso en el entorno de las propias mujeres, ya sea dentro o fuera del ámbito familiar o conocido. Hablamos de una violencia que constituye una vulneración de los derechos fundamentales y de la expresión más cruel de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Yo diría que una violencia abyecta que degrada y humilla hasta el fondo a quien la padece. Al menos eso pretende. Por ello, cualquier tipo de acción que camine sus acciones a la sensibilización y formación de la población permite desarrollar estrategias de prevención y respuesta en el marco de la consecución de los derechos humanos, la no discriminación y la justicia social. La violencia contra las mujeres es un grave obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. Por ello, desde el Gobierno de España, trabajamos con la intención de seguir profundizando en los avances que hemos logrado en los últimos años y en frenar los intentos de retroceso en el horizonte de la igualdad y de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Este año, además, estamos viviendo una situación excepcional que ha motivado la necesidad del desarrollo de acciones específicas. Se advirtió por la Organización Mundial de la Salud que la situación de la pandemia por la COVID-19 y las medidas de restricción de movimientos podían tener un impacto en las víctimas y aumentar el riesgo de sufrir violencia de género o la imposibilidad de romper con el agresor. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también alertó del alarmante crecimiento de violencia contra mujeres y niñas durante la pandemia. Por ello, consciente de la necesidad de garantizar la protección de las mujeres en estos contextos, así como de sus hijos e hijas, también víctimas de estas violencias, se desarrolló un plan de contingencia contra la violencia de género en la crisis derivada de la COVID-19, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de atención, asistencia y protección de las víctimas, por lo que se considera a todos vuestros recursos como servicios esenciales. En este plan se desarrollaron 2 tipos de acciones. Así, medidas destinadas al ámbito de la pareja y expareja y también en relación con otras de violencia sobre la mujer. Además, reforzando los recursos ya existentes, lanzando un servicio de mensajería instantánea a través de WhatsApp 24/7 para realizar consultas y prestar asistencia psicológica a posibles víctimas. Igualmente, se lanzó la campaña Estamos Contigo, de la que se dio difusión en lugares a los que podían acudir las víctimas, como farmacias, supermercados, incluso en las asociaciones de vecinos. Se reforzó también la APP AlertCops de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un dispositivo de localización directa por GPS de las víctimas, para aquellos casos en los que no se pudiera realizar una llamada, así como el refuerzo de servicios como el 016, cuya utilización, afortunadamente, ha crecido exponencialmente en pandemia. Por ejemplo, en León, en los meses de marzo, abril y mayo de 2020, comparando los datos de 2019, se duplicaron las llamadas realizadas a este teléfono de asistencia jurídica gratuita, siendo 120 llamadas en 2019 y 219 llamadas en el mismo periodo de 2020. El otro tipo de acciones desarrolladas
fueron las medidas dirigidas a víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución. Ampliando las acciones del Gobierno en este área, procediendo así a una aceleración de las medidas contenidas en el Pacto de Estado, se intentó garantizar sobre todo el derecho a la información de estas mujeres con la campaña Ninguna mujer desprotegida, donde se dio difusión de teléfonos de entidades especializadas, así como teléfonos y correos específicos sobre la trata, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional. Se aumentó la implicación en la detección por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de posibles casos de víctimas para su identificación, reforzando los cauces de coordinación con las entidades especializadas. Se garantizó la asistencia integral y protección de estas mujeres y, sobre todo, estas acciones se proporcionan independientemente de las circunstancias de regularización o no de su situación en nuestro país. Toda mujer en esta situación puede acceder a cualquier medida dirigida a garantizar su seguridad o protección y, obviamente, todas estas medidas actualmente se mantienen. Las cifras ponen de manifiesto la realidad insoportable de la violencia machista. En lo que va de año, 41 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Más de 2.900.000 mujeres han sufrido algún tipo de violencia física o sexual de alguna pareja actual o pasada. Más de 1.300.000 mujeres han sufrido violencia sexual fuera de la pareja y cerca de 1.700.000 niños y niñas viven en hogares en los que la mujer está sufriendo algún tipo de violencia. Esto nos recuerda que no podemos descuidar otras formas de violencia, que, por cierto, trataréis a lo largo de estos días porque están presentes en vuestro programa y en la sociedad. Explotación sexual, trata de mujeres y niñas, matrimonio forzoso o la mutilación genital femenina. Formas de violencia que, como bien sabéis, son seguidas o analizadas por las unidades de violencia sobre la mujer que existen en cada subdelegación del Gobierno en nuestro país. Formas de violencia, como dije antes, abyectas, que degradan, si es posible algo más, a la mujer que la sufre. Los objetivos de vuestra fundación, al igual que los objetivos del Gobierno, coinciden. Trabajamos en la misma línea. ¿Cuál es? La lucha contra todas las formas de violencia machista para la consecución de un país más justo, más libre y más igualitario. Sabéis que estamos a vuestra disposición para el desarrollo de mejoras o acciones en esta dirección. Sin más, me despido deseándoos que estas cuidadas e interesantísimas jornadas, aprovecho para felicitar a los ponentes, os sean útiles y disfrutad de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Faustino. Muchas gracias por la sensibilidad que tienes y por las cifras espeluznantes que has dado, que son datos fríos, pero hay que darlos y son datos reales. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora pasamos a contar con la presencia de Adelina Rodríguez Pacios, que es profesora de Sociología de la Universidad de León, directora del área social en el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultural y Deportes y directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad. Adelante, Adelina. Bueno, muchas gracias y en primer lugar, quiero felicitaros un año más por la organización de estas jornadas. Me parece que es necesario, que hay que seguir trabajando en esta línea para visibilizar estas cuestiones. No quiero entrar en muchos datos porque el subdelegado de Gobierno lo ha hecho muy bien, como siempre, que interviene en estos foros, pero sí que quería comentar, bueno, como está claro, el problema de la violencia contra las mujeres y las niñas es un problema global, es un problema universal, es un problema estructural. De ahí que jornadas de este tipo sean necesarias pues para seguir trabajando en esto que llamamos la igualdad y en concienciar sobre estas cuestiones.
Bueno, yo lo que quería era hacer un hincapié en que si bien es un problema, bueno, pues un problema grave la violencia que se ejerce contra las mujeres en general, es especialmente grave cuando las mujeres son migrantes o cuando las mujeres son inmigrantes. He recogido así algunos datos que tampoco quiero, pues eso, pues dar datos y datos y datos. Entre otras cosas, sí que quiero resaltar que efectivamente los datos están ahí, que es muy importante darlos, pero no podemos olvidar que detrás de cada uno de estos datos hay mujeres, hay familias, hay huérfanos, hay madres, hay padres, es decir, que hay personas que están sufriendo estos datos. Bueno, yo quería resaltar un dato que he recogido del estudio que se hizo sobre mujeres migrantes y violencia de género, que comenta que el 32% de las mujeres asesinadas entre 2003 y 2017 por violencia de género eran mujeres inmigrantes, es decir, mujeres extranjeras en nuestro país. También decir que las mujeres migrantes que denuncian la violencia de género sufren una mayor desprotección y que por lo tanto, bueno, pues si tenemos en cuenta que sufren mayores tasas de asesinatos, pues es una cosa que también tendríamos que hacérnoslo mirar como sociedad. Sí que es verdad que hay más agresores españoles, es decir, a diferencia de lo que pensamos que estas son cuestiones que suceden entre las familias inmigrantes, es mayor el número de agresores españoles que ejercen estas violencias contra las mujeres con independencia de que sean migrantes o que sean nacionales. Por lo tanto, yo creo que también es importante ir acabando con esos prejuicios y esos estereotipos que tenemos en torno a la violencia y a la violencia de género. Bueno, yo estos datos que he ido recopilando son datos que se refieren a la violencia que se ejerce contra las mujeres por parte de sus parejas o exparejas, es decir, a esa violencia que se ejerce, que está contemplada dentro de la ley contra la violencia del 2004. Pero a mí me gustaría resaltar ese otro tipo de violencias que se ejercen contra las mujeres, que no están contempladas dentro de esta ley y que me parece importante empezar a hablar de ellas y que desde luego son violencias que sufren quizás con más frecuencia las mujeres migrantes, porque son las mujeres más vulnerables en este sentido. Es decir, si ya ser mujer supone una vulnerabilidad especial, ser mujer migrante o ser mujer inmigrante, en este caso en nuestro país, esta vulnerabilidad todavía es mucho mayor. Quiero resaltar esa violencia que sufren las mujeres, en este caso las mujeres inmigrantes, como empleadas dentro del hogar, la explotación laboral a la que están sometidas, el trato degradante que sufren de manera cotidiana, el acoso laboral, el acoso sexual, las agresiones que se dan dentro de los hogares en los cuales están trabajando. Por lo tanto, yo creo que sí que es importante resaltar ese tipo de violencias, que son violencias que en muchos casos no llegan a denunciarse precisamente por esa vulnerabilidad en las que están estas mujeres, por la necesidad que tienen de trabajar, por el miedo constante sobre todo mujeres que no tienen regularizada su situación dentro de nuestro país, y ese miedo que les lleva a sufrir este tipo de violencias, por el desconocimiento muchas veces de a dónde deben de acudir para poder denunciarlas. Y por lo tanto yo creo que es importante también visibilizar ese tipo de violencias, que esto hace que las mujeres en situación de vulnerabilidad puedan empoderarse
y que sean capaces además de denunciar ese otro tipo de violencia a manos de sus parejas o exparejas. Por lo tanto, desde la universidad intentamos por todos los medios estudiar, investigar, colaborar con asociaciones como con la que hoy estamos acompañando para documentar, para analizar esa valoración de riesgo que tienen estas mujeres. Mujeres que, repito, en muchos casos tienen situaciones de irregularidad y que esto hace que se sientan todavía mucho más desprotegidas. Es importante en este sentido revisar la ley de extranjería y ver cómo se puede articular con la ley contra la violencia de género para intentar eliminar dentro de las posibilidades toda esa discriminación que sufren las mujeres migrantes. Es importante que los medios de comunicación estén a la altura de las circunstancias y que utilicen un lenguaje que sea inclusivo, en la medida de lo posible que se eviten las noticias esos prejuicios y esos estereotipos, especialmente cuando hablamos de la violencia contra las mujeres migrantes. Y desde luego creo que es imprescindible estudiar y seguir analizando estas cuestiones. Las mujeres, como mujeres, hemos sido víctimas de las violencias y seguimos siendo víctimas. Hemos sido víctimas de la trata. De hecho, esta expresión de trata de blancas, bueno, es una expresión que ya tiene mucha historia porque era lo que se hacía con las mujeres europeas especialmente y se llevaban a América fundamentalmente con fines de explotación sexual, y esto es lo que seguimos haciendo ahora. Es decir, pues ahora posiblemente lo hagamos al revés, traemos a las mujeres de América, traemos a las mujeres de África con fines de explotación y por lo tanto ahora ya hablamos de la trata de mujeres y de niñas. Os felicito por hacer estas jornadas. Creo que es importante dar a conocer esta situación y os animo a que bueno, pues analicéis este otro tipo de violencias en las que están las mujeres y que son violencias que permanecen invisibilizadas, porque todo lo que ocurre dentro de los ámbitos domésticos parece que no son una cuestión política o que no son una cuestión pública. Por otro lado, no podemos olvidarnos que estas mujeres que están dentro de los hogares, de nuestros propios hogares, son imprescindibles en las tareas de cuidados y que por lo tanto creo que merecen por lo menos que les dediquemos un tiempo para conocer cuál es su situación y sacarlas de esa invisibilidad. Os felicito, os animo a que sigáis. La universidad está, como bien sabéis, abierta a colaborar y a trabajar para conseguir una sociedad más justa e igualitaria. Me alegro de que sigáis ahí y os doy las gracias porque contéis con la universidad. Que vaya bien. Muchas gracias, Adelina, y gracias a vosotros, a ti en este caso que estás representando a la universidad por colaborar con nosotras. Esperemos que esta colaboración sea durante muchos años y que fruto de esta colaboración consigamos pues, los objetivos y acabar con todo tipo de violencias. Estamos hablando de violencias hacia las mujeres inmigrantes, pero lógicamente nosotras queremos acabar con todo tipo de violencias, hacia mujeres, hacia cualquier persona. Muchas gracias, Adelina. Y ahora pasamos la palabra a Vera López Álvarez, que es la concejala de Bienestar Social y Juventud del Ayuntamiento de León. Buenos días, Vera. Hola, buenos días a todas y todos. Bueno, después de lo que nos ha comentado Faustino, su delegado, Adelina,
creo que está todo claro y que queda todo, o todo dicho lo que yo pueda decir. Entonces seguramente me repita en cosas que ya han adelantado ellos, pero bueno, es un placer estar aquí con vosotras y con vosotros y por supuesto que agradecemos la labor que realizáis en el día a día en algo tan importante como es el trabajo, en este caso, en colectivos de mujeres, en inmigración y en cosas tan importantes. La violencia contra las mujeres es un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz de los pueblos, impidiendo que las mujeres disfruten de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Permitidme que inicie mi intervención en este acto de inauguración de las 13º jornadas con esta cita de las conclusiones de la 4ª Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en China en 1995, hace ya 25 años, para destacar la evidencia de una situación lamentable y poner de relieve lo mucho que aún nos queda por avanzar hasta conseguir la total erradicación de la violencia contra la mujer. Gracias a todos los ponentes, subdelegado, Faustino, profesora Adelina, también veo que está Aurelia, Cristina, Diana, Carmen. Bueno, muchas gracias a todos por los participantes y los ponentes y también a los participantes virtuales para estas 13ª jornada de mujeres inmigrantes. Y en esta ocasión pues están centradas, pues como ya se ha comentado, en análisis de la violencia y de la trata. Y me parece que es necesario poner de manifiesto que la violencia y la discriminación de las mujeres es una lacra social, contra la que tenemos que luchar desde todos los frentes. Y aunque queda un largo y penoso camino para alcanzarlo, no podemos obviar los logros conseguidos con las últimas reformas legislativas y el esfuerzo conjunto de las organizaciones de mujeres, como Isadora Duncan y gran parte de la sociedad. Aspiramos a una sociedad emancipada, sin violencia por razón de sexo o de origen o de color de piel, de acento incluso, y donde se pueda vivir con la garantía de los derechos humanos para todas las personas. Pero desgraciadamente la violencia contra la mujer sigue siendo una realidad en esta primera década del siglo XXI, y por eso son necesarias más que nunca este tipo de jornadas. Porque la violencia contra las mujeres se sigue manifestando de muchas formas, pero dentro de la sociedad, y porque es un fenómeno complejo y con múltiples causas. Lo podemos encontrar tanto en el ámbito público como en el privado, en las relaciones humanas enmarcadas en sus diferentes espacios, el laboral, el político, el social, el familiar. Si bien la violencia contra las mujeres no es exclusiva de un sector o de determinados sectores socioculturales. La combinación de migrante y mujer provoca una situación de extrema vulnerabilidad. Creo que todas hemos oído alguna vez que la explotación sexual es la esclavitud del siglo XXI y de ello es reflejo pues todo lo sufrido por los miles de mujeres y niñas que se ven forzadas, obligadas y no pocas veces asesinadas como consecuencia de ello. Mujeres que son tratadas, mejor dicho, maltratadas, sufriendo cualquier violencia imaginable o inimaginable. Maltratadas como no debería serlo ningún ser vivo, ningún ser humano, nunca, ni antes ni ahora, ya que es una clara vulneración de los derechos humanos. Lo sufrimos pues estos días en Canarias, en Grecia, en Italia, en Turquía. La mujer es el eslabón más frágil de estos movimientos migracionales, detrás de los cuales se esconden mafias sin escrúpulos. Esta terrible situación pone en evidencia la existencia de elementos que dificultan que la mujer pueda salir de esos ciclos de violencia, como por ejemplo la carencia de redes sociales, el choque cultural, las barreras lingüísticas, las dificultades de inserción sociolaboral, el desconocimiento de sus derechos en muchas ocasiones o el temor a las propias instituciones públicas, ya que puedan proceder, al poder proceder de países carentes de libertad, que lleguen a tener miedo a denunciar. Por todo ello, pues permitidme concluir esta intervención con un recordatorio, creo que ahora más necesario que nunca, del primer artículo de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, en el que se define la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública
o privada. Gracias por vuestro trabajo, gracias por lo que estamos consiguiendo y con la lucha que estamos realizando, y me incluyo en esto también los aquí presentes y gran parte de la sociedad. Y bueno, pues esperemos que sean unas fructíferas jornadas, estoy segura que sí, y simplemente muchas gracias por la invitación, por contar con nosotros y por vuestra atención. Muchas gracias, Vera, y muchas gracias por participar, y porque el Ayuntamiento es verdad que siempre que le llamamos siempre estáis ahí. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias a los tres por participar en la inauguración de las jornadas. Esperamos que, pues como decía antes, seguir trabajando, y a lo mejor, no sé si es bueno decir seguir trabajando en esto, igual deberíamos de trabajar en otras cosas, porque esto ya, esta lacra ya la hemos eliminado. Pues gracias por vuestra participación, y si queréis ya empezamos con las jornadas. Muchas gracias a vosotros y buenos días. Bueno, pues ahora ya vamos a dar por inauguradas las jornadas y vamos a comenzar. Os voy a explicar un poquito la dinámica que hemos planteado, que será la intervención de la persona ponente, y luego habrá un turno de preguntas y de reflexiones a las personas participantes. Para ello podéis utilizar tanto el chat, escribir vuestras consultas o reflexiones en el chat, o podéis hacerlo a viva voz, levantando la mano, si veis en el Zoom, lo de pedir la palabra. Con el fin de saber las personas que asisten a la jornada, vamos a colgar un link en el chat que deberéis de rellenar o de contestar. Y sin más dilaciones, comenzamos con la primera conferencia, que es el Tratado de Estambul y la necesidad de su implementación en las normativas de extranjería y protección internacional, que será a cargo de la profesora Carmen Ruiz Sutil, que es doctora en Derecho de la Universidad de Granada. En la actualidad es profesora titular del área de Derecho Internacional Privado, también de la Universidad de Granada. Y la profesora Ruiz ha participado y participa en multitud de publicaciones, como las dedicadas al ámbito del derecho de familia internacional, derecho comparado, especialmente en el derecho marroquí, el derecho de sucesiones y el derecho internacional privado, y en particular destaca la incorporación de la perspectiva de género al derecho internacional privado y al derecho de extranjería y protección internacional. Trabajos que han sido publicados en revistas de prestigio como Cuadernos de Derecho Transnacional, el Boletín Mexicano de Derecho Comparado o la Revista Electrónica de Estudios Internacionales. La dilatada experiencia docente ha llevado a la profesora Ruiz a intervenir en reconocidos congresos internacionales en este ámbito. Carmen, me vas a perdonar, pero los voy a decir en español porque los idiomas no se me dan nada bien. Entonces, ha participado en el coloquio internacional sobre el DAIR, sobre la condición civil de franceses y extranjeros en Marruecos después de más de 100 años de aplicación, de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Rabat, Marruecos. También en el Congreso Internacional de Sucesión de Extranjeros Españoles tras el Reglamento 650/2012, o en las Jornadas de Extranjería y Protección Internacional del Congreso General de la Abogacía Española, entre otros. Destacar asimismo que Carmen ha colaborado y sigue vinculada en varios proyectos de investigación españoles internacionales, como el dedicado al desempeño del derecho internacional y comparado de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Suissi, Rabat, en Marruecos, o el de construyendo puentes para la vulnerabilidad de migrantes sirias y su protección jurídica en Argentina, Universidad Nacional de Córdoba de Argentina. Y sin más, perdona por la traducción. Perfecto, gracias, Cristina. Si quieres lo puedes decir tú, no. tú en francés. No, eso son cosas de los currículos, nada.
Esto el día que se repartió los idiomas yo no estaba presente. Y sin más, pues te paso la palabra. Muchas gracias por venir. Y adelante. Pues nada, buenos días a todos y todas. En primer lugar, claro, me tengo que comenzar con los agradecimientos. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Los agradecimientos a la Fundación Isadora Duncan por esta ya tercera ocasión de la jornada, que es desde aquí que se han conocido. Fíjate, Cristina, el logro que hemos conseguido a través de online son éxitos. No vamos a quedarnos con las ganas que teníamos de la presencialidad, que yo ya iré algún día por allí cuando se pueda, cuando haya vacuna. Ya os he dicho que estáis emplazadas a venir cuando se pueda. Sí, yo me pido, a repetir en yo León. me pido un día, me lo pido. Bien, entonces también tengo que darte las gracias por tu amabilidad, tu trato y sobre todo los temas que llevas ahora en esta jornada. Es decir, me ha parecido un programa muy completo, muy visible para otro tipo de violencia y desde aquí te doy la enhorabuena. Y cómo no, a Aurelia Álvarez, a mi gran querida compañera, profesora de Derecho Internacional Privado de León, que me ha ofrecido este tema que para mí es muy delicado, pero a la vez mucha sensibilidad, y te lo agradezco en el alma, Aurelia, y aparte de poder compartir este espacio con vosotros y con vosotras. Entonces, pues Aurelia, una vez más, por hacerme partícipe de esta mañana y de estar con Gracias a todos ti vosotros. por estar y responder siempre, Carmen. Nada, encantada, Aurelia, ya sabes dónde estamos y dónde localizarte, que voy a ir a verte a León un día. Perfecto, así me gusta. Bueno, Cristina, me toca poner el PowerPoint que he preparado para hacer pues a iniciar un poco la jornada sobre el tema que me había ofrecido del Tratado de Estambul y su implementación en el ámbito migratorio, en la normativa migratoria y de protección internacional. Entonces, Cristina, por fin, recuérdame compartir pantalla, ya lo veo. Compartir pantalla, yo tengo aquí mi PowerPoint y voy a ver si soy capaz de hacerlo bien. He empezado por el final, pero no pasa nada porque nos vamos al inicio. Entonces, ahora pones pantalla completa y ya está. Eso es. Es que yo estoy trabajando en otra plataforma que seguro que conocéis, que es Google Meet, ¿no? Desde el principio. No, a mí de nuevas tecnologías no me hables. Idiomas y nuevas tecnologías. Bueno, pues ahí estamos todos, ¿eh? Ahí estamos todos y todas haciendo lo que podemos. Perfecto, ya se ve perfectamente. No sé si es conveniente que yo cierre la cámara porque a lo mejor dificulta un poco el internet, porque estoy en casa, ya sabemos. No es necesario que la cierres. ¿No es necesario? Venga, no. pues entonces espero que no se corte y todo vaya bien. Comenzamos. Decía que me ha tocado a mí un poco el planteamiento general de la temática de la jornada, hablando del Tratado de Estambul, que ya tiene sus años, porque es verdad que se hizo en 2011, España se incorporó en 2014, bueno, entró en vigor en 2014 y claro, ya llevamos 6 años. Y hasta el momento el estudio y el traslado pues se ha hecho parcialmente. Vamos a ver ahora los logros, el estrellato que nosotros como país estamos implementando y nos han felicitado. Hace unos días sale el informe Grevio, que son los expertos en el Tratado de Estambul, que se van viendo todo lo que va sucediendo en los países que formamos parte de este tratado. Y entonces ahora os comentaré todo lo positivo que nos han dicho como país y como legisladores y como implementadores de la violencia contenida en el Tratado de Estambul y todas las dificultades y todos los campos que tenemos que seguir trabajando. Entonces, por eso le daba antes la enhorabuena a Cristina por esa iniciativa y por el repaso que vamos a hacer en estos días de los distintos tipos de violencia contra la mujer. Concretamente,
hay una necesidad vital de implementación de todo lo contenido del Tratado de Estambul en la normativa migratoria o de extranjería y en la protección internacional. Aquí con este dibujo pues, podemos ver cómo la violencia sobre las mujeres ha sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ya Goya en su grabado y en sus pinturas hacía alusión a esta escena, ¿no? Que nos indica la cotidianidad, por desgracia, de esta escena. Como han dicho en la presentación de la jornada, tanto la profesora compañera Adelina como el subdelegado, la violencia en cualquiera de sus manifestaciones a la que se refiere el Convenio de Estambul o el Tratado de Estambul, si es sufrida por una mujer extranjera, la vulnerabilidad y la necesidad de sacarla a flote para poder protegerla, pues es constante. Y esa delicadeza que hay que tratar cuando una mujer extranjera es víctima de la violencia machista, pues evidentemente viene de su vulnerabilidad. Yo este tema sí o sí me lo planteo desde la perspectiva de género que hay que trasladar al derecho de extranjería y también, por supuesto, a la normativa de protección internacional. Me refiero a toda la temática de solicitantes de asilo y si le vamos a dar el estatuto de refugiada o no, o la protección subsidiaria, que ahora veremos. ¿Por qué? Porque esa perspectiva de género nace a raíz de que los tratados internacionales nos lo imponen y sobre todo porque tenemos una importante presencia de las mujeres en los flujos migratorios, hay una excesiva representación de la mujer en la pobreza y la desigualdad social, muchísimas formas de violencia afectan, por supuesto, como ya sabemos, a las mujeres y en todos los ámbitos de la vida. La específica persecución que pueden sufrir las mujeres por su condición, no política, no de raza, no, por su condición de mujer y, por supuesto, la vulnerabilidad de la víctima en situaciones de irregularidad administrativa. Entonces, con esas connotaciones que acabo de presentar, es necesaria una perspectiva de género, pero no porque lo diga Carmen Ruiz Sutil, sino porque nos lo obliga los instrumentos internacionales sobre igualdad de género y la aplicación del gender mainstreaming en toda la normativa que hacemos aquí en España. Entonces, todo esto viene de la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y del 79 y el protocolo facultativo. Por supuesto, en la conferencia, la cuarta conferencia de Beijing, de Pekín, ahí nos lo impone a los estados participantes, como fue España, y en el contexto de Europa, tanto en la Unión Europea y en el Consejo Europeo. Perdona, Carmen, le has dado sin querer al sonido, a mutearlo. Ya, es que estoy, fíjate que en el lateral que os veo me está molestando a la hora de pasar la diapositiva esta y voy a ver cómo lo hago. Y por eso a lo mejor sin puedes querer... desactivar el lateral. ¿Sí? ¿Cómo? Voy a ver si lo minimizo. Está minimizado, perfecto. Creo que si pones eso. Ya se me... Nada más, sigo. Bueno, que os decía que la perspectiva de género viene impuesta por los instrumentos internacionales y que España, recordemos, es que eso es parte de los instrumentos internacionales. Entonces, respecto a otros ámbitos, tenemos problemas de implementar lo dispuesto en los instrumentos internacionales y aquí a lo mejor nos cuesta más trabajo. ¿Por qué será? ¿Qué está pasando ahora mismo con el convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra la mujer doméstica y contra la mujer, ¿no? Así se llama, tiene un título muy largo, pero básicamente nosotros lo llamamos el convenio o el Tratado de Estambul y os digo que nació ya en el año 2011, que distintos estados
participantes del Consejo de Europa, no de la Unión Europea, del Consejo de Europa, que somos 45 estados, pues nos hemos ido uniendo y ratificando lo dispuesto en este convenio. Es cierto que la Unión Europea se unió al convenio, ahora falta la adhesión final, la ratificación final, ya se unió hace 3 años. Pero para que esto se produzca y se convierta en un instrumento que obligue a todos los países de la Unión Europea, pues hace falta distintos procesos, ¿no? Por ejemplo, no ha sido ratificado por los países que vemos aquí, por varios países. Resulta que ahora Hungría en este año pues, ya rechazó el Parlamento húngaro su ratificación. Las autoridades polacas, que sí que lo hicieron, ahora están anunciando que se retiran. Turquía, que no está aquí porque no está dentro de la Unión Europea, Turquía, que fijaros que se llama Convenio de Estambul, que fue allí hecho y así adquirió su nombre. Pues Turquía ahora también hay movimiento de que pues, como país se va a retirar. Quizá vaya a ser el primer país en retirarse. ¿Qué está sucediendo? Estamos volviendo atrás con los temas de igualdad y los temas de erradicar la violencia de género para ciertos países. Pero nosotros seguimos creyendo en el Convenio de Estambul como Estado, ni siquiera se ha pensado en retirarse. ¿Y qué nos trae el Convenio de Estambul? Pues el primer instrumento de este ámbito regional vinculante sobre violencia contra la mujer, que viene a corregir, a enmendar la injusticia existente sobre la temática. Entonces, lo que sí establece el convenio es una serie de medidas para evitar la violencia contra las mujeres, apoyar a las víctimas y, por supuesto, castigar a los maltratadores. Lo que también es interesante es que vuelve a remarcar este convenio que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y una de las gravísimas formas de discriminación. Para mí, el convenio tiene 4 grandes pilares: prevención, protección, persecución penal y, por supuesto, cómo no, política integrada o política integradora. Las 4P, como yo denomino. Importante, este convenio se aplica a todas las mujeres dentro de ese estado parte, independientemente de su condición migrante o refugiada. ¿Por qué? Porque en los primeros preceptos del convenio vemos cómo la mujer y la niña de cualquier origen, independientemente de su edad, raza, religión, origen social o condición sexual, y sobre todo condición de inmigrante, son sujetos a los que tenemos que proteger por esta convención. Además, se reconoce la existencia de grupos de mujeres y niñas que con frecuencia corren un mayor riesgo de ser objeto de la violencia y prevé la obligación de los estados participantes de asegurar que sus necesidades específicas se van a tener que tener en cuenta. ¿Y qué se criminaliza en el convenio? Pues hay una serie de normativas, desde el artículo 33 a 39 del convenio, son normativas materiales, nos dice exactamente qué entiende el convenio por violencia doméstica, se criminaliza, que ahí estaría pues, la violencia física, sexual, psicológica, económica, es decir, todo lo que vamos a ver en el programa de estos días. El acoso, la violencia sexual, incluida la violación, el acoso sexual, el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina, el aborto y la esterilización forzosa, tanto el aborto como la esterilización. Y yo quiero señalar justamente lo que viene diciendo nuestros tribunales, porque cuando un hombre agrede a la mujer, ya es por sí ese acto un acto de violencia de género, con connotaciones de poder y machismo. Ya se va quedando claro en la jurisprudencia española que cuando hay violencia de un hombre hacia una mujer es sí o sí violencia de género y poder y machismo. En cuanto a la mujer extranjera y la mujer objeto de la protección internacional, hay un capítulo específico dentro del Tratado de Estambul, que es el capítulo 7, que trata sobre la migración y el asilo. Bien, pues en el artículo 59 de ese Tratado de Estambul habla del estatuto de residente, porque viene a decirle a los estados que deben de garantizar en sus legislaciones que haya un permiso de residencia autónomo cuando se disuelva el matrimonio o se rompa la relación
en situaciones especialmente difíciles, pero que no lo sometan a que haya durado un tiempo determinado el matrimonio o la relación, que eso vaya aparte, sino simplemente cuando nos encontremos situaciones especialmente difíciles en contextos de violencia de género, que haya una regulación de un estatuto autónomo para esa víctima extranjera. Y además, que se garantice la suspensión de cualquier procedimiento de expulsión si se ha iniciado por causa de la pérdida de su estatuto de residente, porque depende de su cónyuge o de su pareja de hecho. Y todo ello con el fin de garantizarle un permiso de residencia autónomo. Eso viene diciendo el Tratado de Estambul. ¿Qué pasa en nuestra legislación española? Pues a continuación os expongo que ya hace tiempo tenemos un artículo, bueno, varios artículos que garantizan precisamente lo que nos viene diciendo el Tratado de Estambul, y es justamente la Ley de Extranjería, y en su reglamento tenemos que la posibilidad de garantizar un estatuto independiente a la esposa reagrupada, porque depende de su cónyuge. Precisamente ella vino reagrupada con una autorización de residencia por agrupación familiar dependiente de su cónyuge, que cuando sea víctima de violencia de género, con eso sea suficiente para garantizarle una autorización de residencia y trabajo independiente de su cónyuge. Ahora bien, habrá que dar el paso, habrá que denunciar y que se dicte una orden de protección o, en su caso, un informe del Ministerio Fiscal. Eso en cuanto a la ley de extranjería. Si estamos pensando en una extranjera nacional del tercer país que fue reagrupada por su cónyuge, también extranjero nacional de tercer país. Y luego, en el marco de la libre circulación, también tenemos un precepto que garantiza precisamente el que esa esposa o pareja registrada extranjera que sea víctima de violencia de género también se le pueda conceder, independientemente de la duración del matrimonio, se le pueda conceder con una orden de protección una tarjeta de residente, en este caso, independiente de su maltratador. Entonces, España, en este tipo de residencia autónoma lo tenemos cubierto. Otra cosa es, como nos dice el informe Grevio, que os decía al inicio, que se ha sacado de hace unos días esta parte, que he tenido ocasión de leerlo. Otra cosa es que se comunique a estas extranjeras que tienen esa posibilidad, porque igual lo desconocen. Pero bueno, en lo que es en el ámbito normativo está bien. ¿Y qué le va a ocurrir a la residencia de la víctima de violencia de género en situación ya irregular? Recordemos que es un punto de vulnerabilidad. Bueno, pues el Convenio de Estambul, también el artículo 59, nos dice que la autoridad competente que esté conociendo de estos casos considere que la estancia o la residencia es necesaria porque así la va a proteger más, dado su situación personal de víctima, pues habrá que darle una autorización de residencia regular. Y luego, por otra parte, dice que si la estancia es necesaria a los fines de la cooperación con las autoridades competentes en el marco de una investigación o de cualquier procedimiento penal vinculado a los temas de violencia machista, pues que efectivamente que garanticemos su estancia. ¿Qué nos está ocurriendo en nuestro derecho migratorio? Pues justamente ya se ha ido evolucionando en este aspecto y ya tenemos de hace tiempo el artículo 31 bis de la Ley de Extranjería, desarrollado en el 131 y hasta 134 del reglamento, pues que si una mujer irregular en situaciones de irregularidad es víctima de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, etcétera, pues puede solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales y no se va a incoar precisamente el expediente administrativo sancionado por la infracción de estancia irregular en España. Bueno, esto tiene toda una serie de articulaciones y estamos viendo que gracias a estos articulados, pues las mujeres en muchas ocasiones extranjeras en situación de irregularidad se atreven a denunciar la situación de violencia sufrida y vamos viendo cómo poco a poco se van otorgando residencias en este ámbito. Falta mucho, pero la normativa está. Falta mucho porque hay desengranaje quizá en la práctica en algún sentido. Y luego, en cuanto a la colaboración, pues también tenemos el artículo 59 de la Ley de Extranjería y
Es 59 bis, aquí le falta un bis. Y el 144 y 146 del reglamento, porque también hay una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales para precisamente las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Es decir, si ellas colaboran con nuestras autoridades, le podemos otorgar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales para evitar la situación de irregularidad que tienen. Entonces, para las irregulares víctimas de trata con fines de explotación sexual, también si tenemos una regulación específica para ellas en el marco de la ley de extranjería. Estas sí que están dando problemas en la práctica porque eso de la colaboración pues es un poco complicado, ¿no? en la trama de la trata. Pero seguimos avanzando porque hay más tipos de violencias, como los matrimonios forzosos. Entonces, también el artículo 59 habla y regula las víctimas de los matrimonios forzosos y nos dice que hay que recuperar el estatuto perdido si es que lo han perdido estas víctimas. Y, por supuesto, si estas chicas o estas mujeres han sido trasladadas a otros países para obligarla a contraer matrimonio, puede ser que ese traslado suponga también una pérdida de su condición de residente en ese país donde habitualmente reside. En esos casos, los estados deben de garantizar la recuperación de aquel estatuto. Ahora bien, aquí tenemos ya más laguna en nuestro sistema porque chirría, porque cuando yo voy al marco de la extranjería, pues me encuentro que este delito, que lo tenemos articulado en el 172 bis del Código Penal, no encuentro encaje, porque me voy el artículo 126.1 del Reglamento de Extranjería, que es unas circunstancias excepcionales por razones humanitarias, es decir, porque haya una víctima, no víctima de violencia de género, porque para eso hemos dicho que tenemos justamente el 31 bis y su desarrollo para darle la autorización de residencia por circunstancias excepcionales a las víctimas de violencia de género. Recordar, a las que son víctimas en el entorno de su pareja, expareja, novio, cónyuge, etc. Esta es otra historia, son matrimonios forzados. Ellas son víctimas y han sido obligadas a contraer matrimonio con un señor que no quieren, sino que ha sido pactado o han sido víctimas de una trama para ello. Bueno, pues repasando la normativa extranjera me encuentro que ese delito no encaja en otro tipo de víctimas que podrían ser por conducta violenta ejercida en el entorno familiar, es decir, violencia doméstica en el sistema español. Pues no lo encuentro. Es verdad que tenemos la olvidada disposición adicional primera, punto 4 del reglamento, que ahí justamente habla de una autorización de residencia de carácter excepcional cuando concurra circunstancias excepcionales no contempladas en las anteriores residencias de carácter excepcionales. Entonces puede ser que la podamos utilizar, pero bueno, es complicada esta disposición. En cuanto a si esta mujer es víctima de una trata de seres humanos con fines de un matrimonio forzado, sí que tenemos previsto el 59 bis. El anterior también nos serviría, y su desarrollo reglamentario nos serviría cuando hay trata en este sentido. Ahora bien, si ella viene huyendo de un país en que iba a ser sometida a un matrimonio forzado, esto sí que está contemplado como puede ser esta mujer víctima de esta situación solicitante de asilo, es decir, si la podríamos encajar en el asilo o la protección internacional. Claro que si ella es víctima de este matrimonio forzado y a su vez sufre violencia de género por su marido, sí que podemos darle la solución prevista para la violencia de género. Y en el marco de la libre circulación, pues no me queda claro tampoco si tenemos una normativa expresa para ello, porque no dice nada. En el marco de la libre circulación habla de las víctimas de violencia de género, entonces pues tendríamos que encajarla ahí como fuese. ¿Qué hace el informe Grevio? ¿Qué le dice a España? Pues anima encarecidamente a la autoridad española a revisar este asunto, porque estamos viendo que no está claro. No está claro porque no se ha dado traslado. O sea, nos falta contemplación de matrimonio forzado en nuestro sistema. Otra forma de violencia contra la mujer, mutilación genital femenina, acoso sexual,
por desgracia, como estamos viendo en los casos de acoso sexual o violencia sexual o violencia, crímenes de honor, aborto forzoso y la esterilización forzosa. Pues cuando yo me voy a mi normativa española, me encuentro que otra forma de violencia tampoco tengo nada. No tenemos normativa expresa, entonces en el derecho de extranjería, si todas las víctimas son irregulares, únicamente entiendo yo que podríamos acudir a la autorización por circunstancias excepcionales, por razones humanitarias, que es verdad que es un nivel inferior de protección a las víctimas de violencia de género y de trata, que sí que las tenemos reguladas expresamente. Y si ellas vienen huyendo de sus países porque son perseguidas por persecución por motivo de género, en este sentido, el derecho de asilo o la protección internacional sí contempla la posibilidad de otorgarle el estatuto de refugiado o, en su caso, la protección subsidiaria. Entonces, claro, aquí, cuidadito, que tenemos mucha labor que hacer todavía, porque no hay normativa expresa y son otras formas de violencia contra la mujer. En el artículo 60 y 61 del Convenio ¿qué está pasando? ¿Qué me ha salido la pantalla? Perdona. ¿Está todo bien? Ahora, sigo. Que la violencia sobre la mujer por razones de género sea considerada como una forma de persecución en el sentido del Convenio de Ginebra del 51, es decir, como una forma de daño grave de persecución. Entonces, lo que hay que hacer por parte de los Estados es que introducimos la perspectiva de género, como os decía al inicio de mi exposición, a la hora de interpretar cada uno de los motivos a los que se refiere esta Convención de Ginebra. Y, por supuesto, en los procedimientos, muy importantes los procedimientos de asilo y de protección internacional. Aquí os quiero señalar que en el artículo 17.5 de la Ley de Asilo hay la obligación de tratar y dar medidas diferenciadas por razón de sexo de la persona solicitante, o igualmente si la persona es vulnerable, como la víctima de trata. Pues ¿sabéis lo que está sucediendo en España? Pues que a veces en la entrevista, para ver si esta persona, por ejemplo, es víctima de trata con fines de explotación sexual, no están siendo sus derechos muy garantizados, porque a lo mejor la entrevista no tiene un entorno para que ella se abra y exponga todas sus vivencias, ¿no? Entonces ya contemplamos la jurisprudencia, por ejemplo, como en la sentencia de la Audiencia Nacional, en la Sala de lo Contencioso Administrativo de mayo de 2018, que anula la resolución anterior, que decir que denegaba la posibilidad de seguir el procedimiento de asilo, ¿no?, y de estatuto de refugiado, y se retrotrae a las actuaciones a fin de que se realice una entrevista por persona especializada. ¿Para qué? Para determinar que lo que está relatando la víctima es cierto. Y esto es muy importante. Carmen, Sí. es que tenemos problema en la visualización de la pantalla compartida. ¿Si la puedes recuperar, por favor? Sí, claro. Gracias. Vamos a ver. Si es que no sé qué ha pasado. Compartir pantalla se ha ido, ¿verdad? Sí, ha sido eso. Después que hubo la interrupción, se fue. De todas maneras, ahora se está cargando. puedo compartir finalmente el PowerPoint, ¿eh? Sí, ahora la tenemos. Gracias. Venga, pues estaba aquí. Estaba justamente diciendo que en el procedimiento de solicitud de asilo hay que tener mucho cuidado en esas entrevistas tan delicadas que hay que hacer a ciertas víctimas de la violencia de género. Y luego, cuidado, porque España no está siendo muy adecuada a sus procedimientos de acogida y servicio de apoyo a los solicitantes de asilo cuando hay un problema vinculado al género. El informe Grevio insiste en la necesidad de mejorar en este campo. Bien, lo que os vengo a contar del asilo es que la Convención de Ginebra, que tiene más vieja, fijaros qué año, pues claro, definía que era una persona refugiada. Es aquella persona que, debido a los temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado, claro que aquí metemos el género u opiniones políticas,
que puede solicitar el asilo si se encuentra fuera de su país y no quiera regresar por dichos temores o no quiera acogerse al país de origen, pues puede ser un solicitante de asilo. ¿Cuál es la forma de persecución por motivo de género? Porque claro, en la Convención de Ginebra no vienen descritas. Pues ya se queda claro que son todas estas. Y la trata sí que ha dado algún momento problema porque no estaba claro si la trata iba a ser una forma de persecución de género. Sin embargo, cuando leemos el Convenio de Estambul, en el artículo 3, pues nos definen que hay que identificar la violencia sobre la mujer por razón de género como la actividad contra una mujer por ser mujer y que afecte desproporcionadamente. Y aquí sí que todo el mundo tenemos claro que la trata sexual afecte mayoritariamente a mujeres y niñas. Por eso, gracias al Convenio de Estambul y gracias al artículo 60 también del Convenio de Estambul, que estamos viendo ahora mismo, las solicitudes basadas en género, pues los estados deben velar por una interpretación sensible a este y otorgar, en la medida de lo posible, el asilo o el refugio. Los grupos de mujeres víctimas y que pueden solicitar el asilo y otorgarle el estatuto de refugiada, pues yo las distingo. Por un lado, si la violencia contra la mujer es la causa de la huida de esa mujer, básicamente nos vamos a encontrar con esta tipología de víctimas de violencia de género. Entonces, eso motiva a que estas mujeres salgan de su país de origen. Ahora bien, puede ser que la violencia sufrida por la mujer sea la causa sobrevenida, es decir, durante la huida, el tránsito o cuando llegan al país de acogida. Y esto, evidentemente, nos lo vamos a encontrar con la trata con fines de explotación sexual, la violencia sexual y de género en un conflicto armado, etc. Los niveles de protección que nos encontramos en España. Por un lado, tenemos la Ley de Asilo, la Ley 12/2009, en los artículos 6, 46 de esta normativa. Básicamente es una solicitante de asilo que basa su solicitud de asilo en motivo de género, pues al final podremos otorgarle la condición de refugiada, que es un estatuto como más privilegiado, o en su caso, si nos falla esa condición de refugiada, pues podríamos darle también la protección subsidiaria, que es un nivel secundario de protección. ¿Y qué tenemos en la ley de extranjería? Porque no se excluyen, sino que puede ser en paralelo. Es decir, nosotros iniciemos un procedimiento de asilo, pero a su vez también podamos iniciar un procedimiento de extranjería. Y vamos a ver qué tenemos. Pues bueno, pues tenemos una especie de pasarela que nos permite que si nos falla la protección del asilo, podamos acudir a la ley de extranjería. Y en este tipo de situaciones, pues tenemos el artículo 59 bis, que es para las víctimas de trata. Tenemos también a las víctimas de género, el 31 de la extranjería, y también tenemos pues, la protección más inferior, pero bueno, así aparece la posibilidad de otorgar autorizaciones por razones humanitarias. Eso es lo que tenemos para las perseguidas por motivos de género y que llegan a España y hay que otorgarle la protección. Sí. 5 minutos. Sí, perfecto. En la ley de asilo tenemos a grandes rasgos pues todo lo definido, los actos de persecución, los motivos de persecución y las mujeres vulnerables. Pero claro, no expresa esa ley, estamos esperando el reglamento, pero no expresa esa ley exactamente si otorgar asilo a todos los motivos de género. ¿Qué está ocurriendo? Pues que en el ámbito jurisprudencial español hay una distorsión, no se aclaran. Yo lo que sí he encontrado son solicitudes favorables en cuando la mujer viene huyendo por mutilación genital femenina, se está otorgando la protección internacional, los crímenes de honor, los malos tratos del marido también, incluso se está otorgando la protección internacional y tengo que alabar, igualmente lo ha hecho el informe Grevio, que la Oficina de Asilo y Refugio está otorgando tanto al estatuto de refugiada en este tipo de situaciones y a los hijos, que también ya los considera víctimas directas, la protección internacional, tanto para ellas como para los hijos. Y alaba sobre todo el informe Grevio la especialización de esta oficina de asilo y refugio porque hay funcionarias y funcionarios muy sensibles a los temas de género. Y eso hay que decirlo. Ahora bien, la trata con fines de explotación sexual tenemos más dificultades.
porque la perspectiva delante de los jueces actualmente es más migratoria que el de creerse que son solicitantes de asilo y que pueden ser beneficiarias de la protección internacional. Entonces, claro, la única protección que se está dando mayoritariamente es la del marco de la ley de extranjería. También quería señalarlo en un segundo que en el marco de la Unión Europea, cuando se regula el Estatuto de Residencia y Movilidad, pues tenemos distintos estatutos. ¿Sabéis qué ocurre cuando una irregular es víctima de violencia de género? Se le otorga una residencia por circunstancias excepcionales, se le otorga por España, y ella decide que quiere irse a vivir de España a Francia, por ejemplo, una movilidad internacional, una movilidad europea. Pues nada, no tenemos nada. No se ha creado un instrumento en este sentido. Es decir, una residente aquí que se le ha otorgado por ser víctima no se puede mover en situaciones intraeuropeas. Evidentemente hace falta una transversalidad de la perspectiva de género en toda la reglamentación europea al respecto, y para eso pues tiene todos los instrumentos internacionales que señalo. Deciros que la Estrategia Europea para la Igualdad de Género se está llamando la atención que es posible que la Unión Europea se bloquee a la adhesión final del Convenio de Estambul. Para ello tiene la intención de, si pasa eso, pues hacer una serie de medidas dentro de los límites de las competencias de la Unión y alcanzar los mismos objetivos del Convenio de Estambul. Entonces, estaremos atentos a que la Comisión tiene previsto regular delitos vinculados con la violencia de género. Vamos a ver si consigue la armonización tan deseada. Y también las medidas adicionales para prevenir y combatir específicamente la violencia de género en todos los campos. Insta a que los Estados se terminen por adherir y ratificar al Convenio de Estambul y así poder completar la adhesión de la Unión Europea al convenio. Vengo a deciros que veo una ausencia de una completa perspectiva de género en los principales textos migratorios y de protección internacional, que para mí eso contrasta mucho con la historia de la legislación española y también europea, que llevamos ya muchos años desarrollando medidas contra la discriminación de las mujeres. Hace falta el desarrollo de unas herramientas que refuercen los derechos humanos y la perspectiva de género, y estaría bien promulgar, pues en este se está oyendo por parte de las organizaciones que trabajan con la trata, promulgar una ley integral contra la trata y que incorpore también, porque se olvida, la protección internacional que ellas pueden ser beneficiarias. Remarcar que la violencia de género es un problema global que necesitamos respuestas transnacionales, multidisciplinares y conectadas entre sí. Y eso haría un frente a esa lucha por su eliminación. Y van para las supervivientes de la violencia machista, van para las mujeres extranjeras o las solicitantes de asilo. Si ellas han sido capaces de iniciar un proyecto migratorio o huir de la persecución sufrida en su país, ellas son capaces de salir de la violencia de género con la protección que podamos ofrecerle entre todos y todas. Muchísimas gracias y perdonad las dificultades técnicas. Muchas gracias, Carmen. Ha estado claro y me parece que, bueno, que tampoco ha sido muchas las dificultades técnicas. Mira, tenemos una pregunta en el chat de María Vázquez, que dice: sí, me gustaría saber en la praxis qué se traduce por colaboración respecto a la obtención de la residencia. Pues se refiere a que la víctima de trata, por ejemplo, cuando decida un paso de colaborar con nuestras autoridades policiales, judiciales, para que salga al flote el delito de trata, ellas tienen que estar ahí colaborando con nuestra autoridad española para que finalmente podamos darles la autorización por circunstancias excepcionales con un tiempo de residencia por 5 años y pueden trabajar, estar tranquila por 5 años, pero es verdad que durante el proceso penal ellas tienen que estar ahí y claro, eso es imposible porque ellas tienen temores y salen huyendo. Entonces a lo mejor se les ayuda
por parte de... Hay muchas organizaciones que ayudan a estas víctimas para que den el paso, pero evidentemente si no dan el paso, pocas posibilidades tenemos de regular la situación. Vale, Paola Verdejo también dice, ¿tiene que tener sentencia para obtener la tarjeta de residencia? Entiendo que se está refiriendo a la víctima de violencia de género y la de trata, efectivamente, tiene que tener sentencia condenatoria. Y ahí estamos, porque a veces pues los procesos penales son más difíciles para que salga a la luz este tipo de delitos y no se tienen sentencia que ha existido un delito. Pues cuidadito porque, bueno, yo siempre digo que tenemos que tener un plan B. Un plan B. Para mí un plan B es, si fallamos ahí, pues se falla porque bueno, pues no hay las pruebas suficientes para que salga el delito y no haya una sentencia condenatoria. Yo tendría que acudir a la autorización por razones humanitarias. Y entonces, pues ahí, en esa razón humanitaria, se me ocurre pues, que la víctima está sufriendo pues, enfermedades muy delicadas por el proceso de todos los malos tratos que ha sufrido o todos los procesos de trata, si es víctima de trata, y entonces podríamos conseguir una solución alternativa. Siempre hay que tener un plan B. Y la gente que trabaja ahí con extranjeras, víctimas de trata, lo sabéis. No podemos ir, y esto va a salir y va a salir. No, siempre yo digo, un plan B. Vale, mira, Vale, Berta, perdón un momento, Berta está pidiendo la palabra, si queréis la dejamos intervenir. Hola Berta, ¿querías decir algo? Es que tiene el micro apagado. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Mi pregunta es sobre la temporalidad que la Organización de Asilo y Refugio tarda cuando una persona solicita asilo por razones de género. Gracias. Berta lleva razón porque algo sabrá, supongo. Ha habido una masificación enorme de solicitudes de asilo desde 2015 a la fecha. Leía una barbaridad de solicitudes. Claro, la Oficina de Asilo y Refugio, yo que he tenido ocasión de hablar con ellos o que han venido a Granada porque hemos hecho algún congreso, lo primero que dicen que no hay funcionarios. No hay funcionarios para tratar tantas solicitudes de asilo y refugio. Entonces, claro, van lentitos. ¿Cómo van ahí? Pues todo esto se va produciendo mucha extensión en el procedimiento y, claro, la gente la tenemos como la tenemos. Desde el proceso de admisión del asilo, que la ley puede venir, que hay que hacerlo con unos meses determinados y, sin embargo, se pasan los plazos hasta finalmente conseguir el estatuto de refugiado. Pero igualmente te digo una media hasta el proceso final, si va todo bien, una media de 2 años y pico. Entre tanto, si te han admitido a trámite, recuerda, Berta, que sí que le damos la residencia a través de la tarjeta roja y pueden trabajar a partir de los 6 meses. Y bueno, serían beneficiarios de una serie de ayudas específicas para estas solicitantes de asilo, pero hay que pasar ese filtro. Vale, Catherine está pidiendo la palabra también, vamos a cedérsela. Ya ¿Hola? Eso. No sé si se me oye, creo que sí. Sí, se te oye perfectamente. Vale, genial. No, lo primero, Carmen, pues muchas gracias porque me ha resultado muy esclarecedor toda tu presentación. Mi pregunta tiene que ver más, ¿cuáles son ahora mismo los pasos que se están dando de cara a esa introducción de un enfoque de género tanto en la ley de extranjería como en la protección internacional, digamos? Entiendo que hay mucha investigación al respecto, que ahora mismo pues, el tema de género nos interesa a todas y todos, pero me gustaría saber cuáles son las plataformas o cuáles son las iniciativas que ahora mismo están en marcha y que están trabajando el tema, digo, para hacerle el seguimiento a ellas y demás. Pues, Catherine, si estás atenta, yo si quieres después te puedo pasar. Yo lo que conozco de mi comunidad autónoma andaluza, estamos esperando un plan estratégico
estratégico para las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Es decir, bueno, pues el gobierno andaluz ha dado el paso de hacer como una serie de medidas preventiva, educativa, de ayuda, etcétera, para las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Eso por un lado. Entonces yo eso sí que te lo podría proporcionar porque estamos bueno, pues esperando que al inicio del año salga todo esto y a ver cómo se desarrolla. En cuanto a las leyes de extranjería y protección internacional, la de extranjería ahora mismo desconozco si hay un avance en introducir pues justamente lo que yo señalaba en la ponencia, todos los otros tipos de violencia, si las vamos a enmarcar, que haría falta tener una normativa expresa para que se visibilice que existen este tipo de violencia, ellas den el paso de denunciar y tengan una protección específica, no que estemos con una serie de articulados a ver si ahora viene bien este o viene bien el otro, tal y como ha sucedido con las víctimas de violencia de género o con la trata. Veremos a ver si dan ese paso. Y en cuanto a la protección internacional, como estamos esperando, el dichoso reglamento que desarrolle esa ley, que ya se ha quedado súper antigua, de 2009, el reglamento que desarrolla esta ley nunca ha aparecido, los gobiernos, distintos gobiernos están en otras cosas, hay muchísimas directivas, reglamentos, que transponer realmente, pues yo entiendo que cuando se dé ya finalmente el reglamento se regule, que habrá un apartado específico, debe de ser así, para las que son perseguidas por motivos de género. Esa es mi idea, pero yo creo que tal y como están las cosas ahora legislativas, no sé yo si van a dar el paso. Vale, podría hacer otra pregunta, no sé si quito mucho tiempo o no. Pues nos quedan medio minuto. Si es rápida y Carmen contesta rápido, que ya vamos con un poco de retraso. Pues 2 segundos. Solamente me gustaría saber, en el marco de la crisis sanitaria, cuál ha sido, digamos, la repercusión que ha tenido desde tu punto de vista, sobre las solicitantes de asilo y de protección internacional durante estos meses, de mujeres migrantes y víctimas de trata. Pues aunque me consta que la Oficina de Asilo y Refugio han seguido trabajando en casa como todos, pero es verdad que sabes que los procedimientos administrativos se paralizaron. Entonces, claro, yo creo, tengo la sensación, no sé si qué opinan, lanzo también la pregunta para ver qué opina el resto, que en la crisis que estamos sufriendo sanitaria parece ser que estamos dejando un poco de lado a todos los problemas de las víctimas de la violencia machista y eso no puede ser, eso no puede ser, escondernos sobre esta pandemia, no puede ser. Y qué iniciativa más maravillosa la de la Fundación que está sacando a flote todo este tipo de cuestiones y las repercusiones de la pandemia. Muchas gracias. A ti, Caterina. Bueno, no sé, voy a hacer muchísimas gracias, Carmen, por tu exposición, ha sido estupenda. Y como tengo archivos y estoy aquí metida muy bien en mi querido ordenador, os diré, hay un anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. Esto es lo que presentó la ministra de Igualdad. Y justamente en el artículo 30 de ese anteproyecto lo que viene a decir es que se va a modificar la Ley Orgánica de Extranjería y en concreto va a haber un artículo 31 ter y que va a ser redactado de la siguiente manera. Las mujeres extranjeras víctimas de violencias sexuales, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen garantizados los derechos reconocidos por la Ley Orgánica de Garantía Integral, es decir, por la que se piensa aprobar, así como todas las medidas de protección y seguridad establecidas en la legislación vigente. Si al denunciarse una situación de violencia sexual contra una mujer extranjera se pusiera manifiesto si su situación de irregularidad, no se incoará el expediente de expulsión y luego después ya tiene varios apartados y yo creo que tienen idea clave de que algunos de los delitos que tú veías antes que no entrarían en un apartado tercero del 31. No sería 31 bis, sino que estaríamos ya en un 31 ter. No sé lo que va a salir ni si va a salir, claro. Pero porque evidentemente lo tenían más o menos. Yo creo que están en la idea de que el problema
problema existe y en algún momento pues iremos poco a poco avanzando. Miles de gracias, la verdad es que a ti, Aurelia, por la aportación, que tan leída como siempre, está en todo. La violencia sexual estaría bien que se redactara en ese sentido, pero nos queda el resto de violencia, a ver lo que hacen. Bueno, pues hay que mandarles ahí cuando salga la audiencia pública, esas que nos dan, que hay un portal de transparencia, mandaremos algo, a ver si por lo menos nos hacen un poco de caso y alguna cuestión, o por lo menos que salgan de algunas conclusiones de las jornadas. Miles de gracias, está estupendo. Muchas gracias, Aurelia. Y a todos y todas. Gracias a ti, Carmen, y ya sabes que te emplazamos para conocernos en persona en León. Perfecto, encantadísima. Y ahí me tendréis.